dar inicio entonces a esta presentación que tiene por nombre Las ideas tienen consecuencias. Y digamos que, como venía diciendo Jorge, es una suerte también de testimonio de cómo ha sido una idea, cómo ha llevado a Venezuela a una hecatombe. Entonces vamos a dar inicio. Yo quise utilizar, para poder dar comienzo a toda esta charla, a toda esta disertación, una película. La película, no sé si muchos o algunos lo conocen, que se llama Inception, que es El Origen, que es de Leonardo DiCaprio del año 2010. Ya lo he visto antes, hace muchos años. Pertenecía a un hombre al que conocí en un sueño que apenas recuerdo. A un hombre poseído por unas ideas radicales. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Cobb intenta decir. Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. ¿Qué comentarios podrían decirme, por ejemplo, lo que viene siendo esta escena donde el señor Cobb trata de describirle al señor Saito lo que termina siendo una idea? ¿Qué es lo que trata de decirle? ¿Alguno? Si la idea se nos pone muy difícil y se puede alquilando, o sea, tiene que perseverar durante el tiempo. Ok, ¿algún otro? Que la idea así como que uno la toma como ese que como una verdad absoluta. Ya. Lo que termina siendo, vamos a dar una suerte de sinopsis de lo que es la película, es el efecto de la originación, que obviamente todo esto es una suerte de ficción dentro de lo que viene siendo la película. La originación es insertar una idea dentro de la mente de otra persona, una pequeñita idea, para que la misma se desarrolle por sí sola y genere o determine la personalidad de ella misma, conforme y en base a esa misma idea. En Venezuela, como en muchas otras partes, también yace todo a partir de una semilla que es simplemente una pequeña idea, que poco a poco puede ir germinando y puede ir desarrollándose e ir terminando como lo que es un cataclismo o una hecatombe. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria, un virus, una tenia intestinal? Lo que intenta decir el señor Koff, una idea. Una idea resistente, altamente contagiosa, una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible de erradicar. Una idea completamente formada y entendida que se aferra. La más pequeña semilla de una idea puede crecer para definirte o para destruirte. La más pequeña idea, como tu mundo no es real, un simple y pequeño pensamiento que lo cambia todo. Y con eso vamos a ir desarrollando y elaborando cualquier tipo de disertación de lo que se puede ver y lo que puede realizar tan solo una idea. Pero, ¿quién tiene una idea de qué es una idea? ¿Alguien? ¿Pensamiento? ¿Una noción de algo? ¿Ya? Claro, es un pensamiento, pero es más férreo, está más ligado al interno. Ok. ¿Ya? ¿Algún otro? Curiosidad. Aspiración sólida. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Normalmente se piensa que es la creencia u opinión sobre algo, un plan de intención de hacer determinada cosa, un ingenio o capacidad para crear cosas o realizar ciertas actividades. Extracción e implantación, lo que les venía diciendo. Digamos que lo que viene siendo el arte de la película, normalmente tú puedes meterte en la mente de la persona mediante su subconsciente y extraer una idea. Pero lo más difícil siempre se ha desarrollado, incluso dentro de la misma ficción, el originar una idea, por las complicaciones que ello tiene. Sin embargo, aquí se dice, necesitas la versión más simple de una idea para que crezca naturalmente en la mente de un sujeto. Termina por ser un arte muy sutil. La semilla que plantamos en la mente de algún hombre crecerá en una idea. Esta idea lo definirá. Puede originar un cambio de todo su ser. Y aquí vamos a citar al tío Keynes.
Las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Es un poco más extensa la cita, pero la traigo aquí porque más allá de las diferencias inclusive que yo pueda tener con el mismo Keynes, los dos estamos de acuerdo con una sola cosa, y es que las ideas tienen una trascendencia sumamente grande en lo que es el desarrollo y el crecimiento integral de la sociedad. Al igual que Keynes, está una persona con un poco más de certeza sobre la economía y la vida en sí, Ludwig von Mises. El 10º capítulo de su libro La acción humana, el papel de las ideas, él también habla de lo que representa las ideas dentro de la sociedad. La sociedad es producto de la acción humana guiada por ideologías, entendiendo a estas como la totalidad de las doctrinas relacionadas con la conducta individual y las relaciones sociales, más doctrinas sobre el deber ser, sobre los fines que el hombre debería perseguir. Normalmente, digamos que el propósito de una sociedad es lineado por su concepción de lo que es justo. Y conforme a eso, de lo que puede ser la ética y la moral para esa persona, se pueden desarrollar distintos criterios sobre muchos temas en particular. En la modificación de lo que puede ser o termina siendo lo justo, lo moral y lo ético para esa persona, muchas cosas pueden terminar influyendo y cambiándose a fin de cuentas. Verbigracia, lo que termina por ser muy de moda, por ejemplo, el aborto, ineludiblemente, seguramente, si termina digamos que influyendo mucho, digamos que en el pensamiento de las personas, va a terminar seguramente por ser legislado. Como por ejemplo en alguna época era inadmisible que no se tuviese, por ejemplo, un esclavo. Ahorita. Pero antes, o sea, ahorita es inadmisible tener un esclavo, eso no tiene, pero antes. Entonces normalmente las ideas van cambiando conforme a lo que la gente considera justo, correcto, moral y ético. Y conforme a eso va cambiando muchas cosas en los aspectos de nuestra vida. El derecho, las reglas, los convencionalismos sociales y la moral misma, que es intrínseca y muy personalísima de cada uno de nosotros. Dependiendo y siempre llevada por un esquema o patrones de escala de valores y principios. Pero yendo un poco más al tema de Venezuela, ¿cómo una idea puede ser determinante en el crecimiento o en la destrucción de una nación? ¿Cómo puede serlo? ¿Alguien? Esto es un libro, esto lo voy a tomar de Axel, valga la cuña, donde digamos que toma en cuenta este proceso, donde se desenlaza en el siguiente orden: ideas, instituciones, incentivos y resultados. Ideas terminan por desarrollar algún tipo de cambio dentro de las instituciones, generan incentivos y producen un resultado. Verbigracia. Por ejemplo, Axel habla de una idea en particular: cambiar la concepción de lo que viene siendo cada uno de nuestros connacionales, de lo que es justo, sobre la gratuidad de la educación. Todo eso es una idea, y esa idea lleva a reformas que terminan siendo las instituciones, las leyes. En este caso, por ejemplo, la reforma tributaria o la reforma educacional. Todo ello genera un incentivo. El incentivo puede ser positivo o puede ser quizás no tan positivo. Es decir, todo ello va a llevar ineludiblemente a un resultado. En el caso de Chile es que el crecimiento económico ha sido el peor desde hace 40 años. Todo va, digamos que desarrollado o llevado conforme a una idea. En Venezuela es similar. Y por ejemplo te dicen que Venezuela es un país rico. Venezuela es un país rico y te venden esa idea. Venezuela es un país rico porque es rico en recursos, tiene petróleo. Y como es rico y tú eres venezolano, el petróleo es de todos, PDVSA es de todos. Entonces, ¿cuál es la modificación en la institución? Se estatiza la industria petrolera.
Se hace cualquier tipo de modificación, se hacen programas sociales, porque como el petróleo es de todos, tú puedes demandar derechos sociales y se te puedan satisfacer cualquier tipo de necesidad. Eso termina desarrollando, digamos que el Estado termine proveyéndote de todo, absolutamente de todo, bueno o malo, pero de todo. Y eso ineludiblemente va a generar un incentivo, bueno o malo. Y eventualmente lleva al resultado. ¿Cuál es el resultado? Lo que han visto, por ejemplo, en Venezuela. Si yo dijera que tú eres rica porque estás parada sobre un tesoro, ¿eres realmente rica? El tesoro está abajo de ti, está enterrado. ¿Eres rica? ¿Eres rico? ¿Por eso? No, porque las naciones no son ricas simplemente por tener algún tipo de recurso en demasía, son potencialmente ricos. Y los únicos que podemos, de alguna u otra forma, cambiar respecto de esas potencialidades dentro de nuestras naciones en recursos, son las personas, no un Estado. Y para tú poder ser rico en ese caso, tú tienes que excavar. Y en ese momento puedes obtener ese tesoro. Yo no sé si ustedes conocen esta caricatura, ¿alguno la conoce? ¿Sí? Sí. Bueno, esto es una caricatura que normalmente se exhibe en lo que creo que es la casa de Marx, donde tiene este mensaje. Lo siento, chicos, solo fue una idea. El socialismo no fue sino solo eso, una idea, que llevó y terminó desarrollándose en muchos desastres, devino en muchos desastres, y se puede notar. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo cómo aterrizaron una idea, cómo la hicieron consumible dentro de Venezuela. Y es cuando hablo, por ejemplo, de la neolengua como el artilugio de un populista. El día de ayer estuvimos hablando de lo que era el populismo. ¿Qué es el populismo? Como una idea genérica, termina por ser una estrategia política para alcanzar y consolidar y perpetuarse dentro del poder. Pero todo ello responde quizás a varias características que ya han contestado acertadamente. Ineludiblemente, vamos a nombrar 4 características generales para poder explicar los siguientes pasos. Y yo me voy a delimitar el uso de la demagogia, el maniqueísmo, el estatismo, el caudillismo o mesianismo. El uso de la demagogia, como bien decía el compañero, el uso de la demagogia es precisamente eso, decirle a una sociedad infantilizada que tú puedes cumplir cualquier tipo de promesa, independientemente de que la misma pudiera ser irrealizable, de la imposibilidad de lo que pudiera ser cualquier tipo de idea. Termina por ser la demagogia, el uso de la demagogia, de la palabra. El maniqueísmo. ¿Qué creen ustedes que termina por ser el maniqueísmo dentro del populismo? ¿Sí? Dar al pueblo como un bien y a la élite o al personaje. Exactamente. Es identificación de enemigos, normalmente para polarizar lo que viene siendo las sociedades. Entonces, ¿qué terminan diciéndote? Que existen varios tipos de enemigos. El enemigo interno, el enemigo externo y el enemigo anterior en el caso de Venezuela. ¿Por qué el enemigo anterior? En Venezuela, digamos que tenemos una circunstancia donde cuando entró el chavismo al poder, ellos fundaron una nueva república con la redacción de una nueva constitución, que fue la redacción del 99. Esa constitución, digamos que cambió el nombre de la república de ser República de Venezuela a ser República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, comenzaron a decir que el enemigo anterior eran aquellos que habían gobernado durante la Cuarta República, que eran los de la República de Venezuela. Y entonces era una manera de identificar ese enemigo que terminaba siendo el político, que no cumplía sus promesas y que tenía a la gente, digamos que muy mal o en muy malas condiciones, y resulta ser que terminaban siendo otros socialistas. El enemigo interior en Venezuela, y seguramente en muchos otros países también,
por la manera en que se desarrollan los populistas de esta categoría, el enemigo interior terminan por ser eso, los empresarios, la élite y los partidos políticos de derecha. Ellos son los enemigos. Y como son los enemigos, comienzan a venderte una verdad donde la resolución de todos tus problemas es la eliminación de ese enemigo. Porque a fin de cuentas, ellos son los que terminan, de alguna u otra forma, socavando mucho de lo que termina siendo tu vida cotidiana, tus posibilidades. El enemigo externo termina por ser el imperialismo yanqui y demás. Y lo cierto es que todo esto termina en el desarrollo de una historia, quizás de novela, pero termina siendo el desarrollo de una historia, donde todas las cosas que se prometieron durante, digamos que en el primer paso, que es la demagogia, terminan siendo justificadas por los distintos enemigos que adversan. Pero no solo es lo que viene siendo el enemigo. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero voy a aterrizarlo una vez. No es que sea un adversario, es que es un enemigo. Y como dicen en algunos sitios, al enemigo, ¿cómo? Al enemigo ni pan ni agua. Bueno, algo así es lo que sucede en Venezuela. Gunter Jacobs, en Estados Unidos, cuando ocurrió, digamos que el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, él comenzó a desarrollar, digamos que una teoría dentro del derecho penal. Esa teoría dentro del derecho penal era, ¿qué pasaría si tú detienes a un terrorista? ¿Le darías todas sus garantías constitucionales por el hecho de ser terrorista? Verbigracia. Tienes a Osama Bin Laden en una cárcel. Lo tienes que detener. El debido proceso, digamos que es darle la llamada o cualquier otro en sí. ¿Le darías, por ejemplo, el derecho a la llamada a Osama Bin Laden desde la cárcel? ¿Se lo darías o no se lo darías? Es una persona como tú, pero es un terrorista. ¿Se lo darías o no se lo darías? No. ¿Se lo darías o no se lo darías? ¿Quién le daría el derecho a la llamada? ¿Cuántos? Ok. Gunter Jacobs decía que algunas personas, por el nivel de peligrosidad que tenían para la sociedad, no se le deberían dar ciertas garantías, porque ello podría suponer, digamos que, el menoscabo de otros bienes jurídicos importantes, que es la vida de otras personas. De hecho, la explicación más grande de todo esto, yo no sé si ustedes han visto la película de Batman, donde él atrapa al Guasón y el Guasón pide su derecho a la llamada. Y cuando suena el teléfono, resulta ser que termina explotando una bomba dentro del estómago de otro preso, otro reo, y él termina escapando, él termina huyendo. Entonces digamos que se hace esta distinción dentro del derecho penal, que se llama el derecho penal del enemigo. Aquel que es enemigo del Estado, por su nivel de peligrosidad, no se le acepta, digamos que algunas garantías constitucionales. El populista comienza a hacer una tergiversación de conceptos. Adversario, no, enemigo. Y comienza la tergiversación más grande. Partido político es lo mismo que gobierno, es lo mismo que Estado. Si tú eres adversario del partido político, eres adversario del gobierno y del Estado. Y no eres adversario, eres enemigo. Entonces, si tú eres disidente u opositor, terminas por ser, digamos que, objeto de cualquier tipo de arbitrariedad y se justifica porque tú eres enemigo del Estado. ¿Sí? Profesor, va en contra del Estado de Derecho, ¿sí? Porque habla... Sí, normalmente la controversia se parte de ahí precisamente por lo de la igualdad ante la ley, pero hacen esa exclusividad precisamente por eso, por el nivel de peligrosidad que puede tener una persona, y ese juicio se hace precisamente previamente a eso. Pero si la peligrosidad la comete el Estado... Habría que valorarlo muy bien también, como en Venezuela. El estatismo y el caudillismo. El estatismo es que como existen diferentes inconvenientes o problemas, todo ello se puede solucionar bajo una premisa: darle más poder al Estado y no colocarle ningún tipo de restricción.
Entonces el Estado comienza a proveer bienes y servicios como sucede en Venezuela. Entonces el Estado, es que hay problemas de alimentación. Eso pasa porque son la élite que oculta toda la comida. Entonces el Estado es como un padre. Entonces como es un padre, él te va a proveer de alimentos. Y comienza a justificarse. O sea, la respuesta de todos los problemas siempre va a ser Estado. ¿Quién lo va a cumplir? El Estado. Eso es lo que sucede en Venezuela. El caudillismo del mesianismo es, digamos que lo más sencillo. En este caso, por ejemplo, en Venezuela y también en la Alemania nazi, un líder carismático, locuaz, lo suficientemente simpático para poder aterrizar una idea, por muy sencilla que sea, y lograr desarrollar todo un criterio aceptable para la gente, cambiar su concepción de lo que es moral, de lo que es justo, y llegar a un precipicio, a un hecatombe, a un cataclismo como lo que se vive en Venezuela. Vamos a un tema que es precisamente el de Venezuela. Antes de ello vamos a hacer una suerte de preámbulo. ¿De qué manera nosotros nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Hablando? ¿De qué otra forma? Ok. ¿Ya? ¿De qué forma podemos interactuar, transmitir información, datos, valoraciones y cualquier tipo de realidad compartida? Sí, pero todo ello ¿cómo se transmite? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a un consenso? Y para poder transmitir las ideas, ¿cómo hacemos? Conversando. Entonces digamos que la manera en que nos comunicamos no es otra, sino mediante el lenguaje. Algo tan sencillo como eso, ¿no? El lenguaje es una red que pesca significación a todo aquello que nosotros vemos, sentimos y percibimos. Convierte un estímulo o cualquier tipo de sensación, la puede, digamos que, ¿cómo sería la palabra? La puede descodificar y la puede dejar en una palabra. Y esa palabra tiene ese significado. Por ejemplo, las conmociones afectivas, dolor, odio, amor, entre muchísimas otras. Todas ellas tienen un nombre dentro del mismo lenguaje. Y así las podemos comprender. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir a llegar a acuerdos, a consensos, dependiendo de las realidades que nosotros tengamos. Pero ¿qué importancia tiene o qué relevancia tiene eso para las democracias? ¿Qué importancia tiene el lenguaje para las democracias? Normalmente es sumamente importante para todas las democracias el que se tenga un buen uso del lenguaje. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque te permite llegar a acuerdos, a consensos, a compartir cualquier tipo de realidad que, digamos, compartamos o tengamos en común y establecer puntos de encuentro entre las posiciones que sean muy irreconciliables. Pero para las dictaduras también tiene un gran significado. Cuando la gente se puede comunicar, normalmente puede llegar a una instancia, que es organizarse para el cambio político. Es por ello que para las dictaduras termina siendo un dique, un obstáculo, el que la gente pueda comunicarse sin ningún tipo de inconvenientes y que todos podamos comprendernos mediante el mismo. En Venezuela entonces se vive la desfiguración de la lengua. ¿Cómo se vive la desfiguración de la lengua? No es inventando una nueva lengua propiamente. La lengua que nosotros usamos espontáneamente para referirnos a cualquier tipo de hecho, acontecimiento, acaecimiento o cualquier tipo de sensación, se le cambia o se le crea algún tipo de palabra inventada o alguna que ya está inventada y tiene otro tipo de razonamiento, se le cambia su sentido, su funcionalidad. Exactamente. De hecho, se comienza a llenar el lenguaje de
vilipendios, de insultos, de descalificaciones. Todo ello sigue un propósito. Por ejemplo, ¿alguien sabe aquí qué significa escuálido? Escuálido. Muy flaco, muy delgado. Pero delgado, delgado, delgado. Hugo Rafael Chávez Frías, cuando asciende al poder, él decía que los opositores eran unos escuálidos. O sea, él no decía, no es que los opositores son unos escuálidos, no. Tú eres un escuálido. Y entonces la gente tenía la tendencia a decir, escuálido es igual a opositor. Y los opositores, yo sí soy escuálido. Y comenzaban a identificarse con esa neolengua. Y obviamente, para una persona que termina siendo, tanto de adentro como de afuera, ya cuando en Venezuela está muy consolidado lo que viene siendo la neolengua del poder, esto no tiene ningún tipo de importancia. Pero para aquel que se encuentra afuera, eso no tiene ningún tipo de valor o significado. Indio. Bueno. Los vilipendios, los insultos, las descalificaciones, es una manera de insertar una idea dentro de las personas muy sencilla. Que tu adversario es una persona totalmente prescindible para la sociedad, porque es una persona mala. Entonces, el día que esa persona sea objeto de una arbitrariedad, nadie va a sentir ningún tipo de sensibilidad, porque a fin de cuentas es una persona mala y hasta se merece lo que le está sucediendo. Entonces se cree que se está realizando justicia. Verbi Gracia, Leopoldo López. Opositor, enemigo del Estado, igual terrorista. Y entonces se vuelve a colocar dentro de todo el mensaje el vilipendio de terrorista. Entonces el que protesta, el que no comparte tu opinión y siempre está en las calles, es que ellos son unos terroristas. Y comienzan a justificar todas las acciones que hacen en detrimento de las libertades individuales de muchísimas personas. Vas en el metro, si tienes una mascarilla, si tienes cualquier utensilio que te pueda servir para poder de alguna u otra forma disminuir el efecto de una bomba lacrimógena o de cualquier cosa, de primeros auxilios, no, es que tú eres un terrorista, o se presume que tú eres un terrorista. La neolengua tiene un propósito. El propósito es muy claro. El primero es dividir a la gente, dividir a la población mediante el vilipendio y el insulto. Toda esa idea responde a esa tergiversación de partido, gobierno y Estado. Esto sucede en Venezuela. Esto es una bolsa de leche en Venezuela, que la provee el Estado. Realismo socialista a punta de muñecotes. Este es el que protesta. Tiene el logo de Dollar Today, que es aquel que establece, digamos, que lo que cuesta el dólar en el mercado negro, porque en Venezuela existe un control cambiario, donde si, por ejemplo, tú compras un dólar, puedes ir preso por eso, porque el Estado es el único que te tiene que proveer esa divisa. Entonces te colocan que eres Dollar Today, que tienes las orejitas de Mickey, que es el enemigo externo, y que por tanto atentas contra la nación. Y ellos se representan en el pueblo. ¿No se les ha ocurrido pensar cuán cansada está la ciudadanía de vuestros actos criminales de traición a la patria? En sus mensajes ustedes dicen que hay que seguir con el terrorismo, porque la guardia se va a cansar. Eso sale en las leches. Además de dividir, tiene un propósito clave y fundamental, que es el de glorificar, la exaltación de ese líder. ¿Saben de quién es esa mirada? De Chávez. Esa mirada se encuentra en todas partes de Venezuela, literalmente en todas partes. ¿Sabían ustedes que existe un Chávez nuestro? ¿Lo sabían? Un Chávez nuestro que está en los cielos. ¿De verdad? Que existen canciones para adularlo, para exaltarlo, porque es una persona grandísima, omnipresente. Entonces siempre se determina de que no tiene ningún tipo de defecto, que es una suerte de semidios y se glorifica. Pero si ustedes no me quieren creer, véanlo por sus propios ojos.
Chávez, el padre de la patria, recibiendo la espada de Bolívar, el libertador, y el mediador, ¿quién es? Jesucristo. Eso es un edificio de una misión vivienda, que es un programa social dentro de Venezuela. En todas partes usted va a ver la mirada de Chávez y su firma. Esto es lo que puede hacer una idea. A esto puede llevarlos tan solo una idea. Esto hace una idea. La exaltación de un líder. Un tatuaje. Engañar. Entre una de las cosas más importantes que tiene la neolengua del poder es engañar a la gente, cambiar los hechos según ocurrieron. No, nosotros no, es una expropiación, es un control cambiario, estamos reperfilando la economía, pero no te dicen que están devaluando la moneda, no te dicen de que están deteniendo a personas de manera arbitraria, sin orden de allanamiento y se están metiendo en sus casas. Nada de eso te lo dicen. Nada. Y comienzan a engañar a la gente. Le venden otra historia. Y por último, confundir. Si no puedes convencerlo, confúndelo. Las personas cuando traten de llegar a una suerte de consenso, a un diálogo, mediante un diálogo, para llegar a determinado acuerdo, se van a conseguir que aunque hablen español, no se van a entender, no se van a comprender. Porque el lenguaje en sí está muy desfigurado y muy desfragmentado para poder ser de utilidad como el mismo descodificador para representar las distintas cosas que vivimos a diario. Y se comienzan a crear también incluso cualquier tipo de realidad ficticia, la guerra económica. Entonces la guerra económica es, por ejemplo, una suerte de conspiración que desarrollan los enemigos de la patria para que tú no consigas los alimentos. Y resulta ser que lo que sucedió es que tú expropiaste toda tu vida, disminuiste, digamos que, la posibilidad de que una persona tuviera el incentivo de poder desarrollar cualquier tipo de emprendimiento basado en su proyecto vital, e ineludiblemente eso llevó a escasez y desabastecimiento. Comienzan a cambiar toda la historia y que la gente comience a percibir como comprensible y aceptable un discurso lleno de demagogia y de muchas ideas que terminan por engañar a toda la población. Confundir, dividir, engañar y glorificar. Ahora, como una suerte de epílogo global, es importante, una vez habiendo reflexionado sobre lo que termina siendo en Venezuela ese día a día, cargado de una propaganda sumamente grande por parte del Estado, que es guiado por un gobierno con vocación totalitaria, lo que puede hacer, por pequeñita o mínima que sea, hasta dónde puede llegar una idea. Pero en contraposición a todo eso, precisamente está el quehacer y las labores de los think tanks, que es diseminar, difundir todos los valores constitutivos de una sociedad libre y responsable. Cada uno de nosotros tiene que desempeñar un rol protagónico, en el cual el desenlace siempre va a ser el de un adalid de la libertad. Una persona alineada por todos estos principios y que pueda extenderle a muchísimos las ganas de desenvolverse en la vida en general. Tu sueño es tu proyecto de vida. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la historia de un lápiz, de Milton Friedman. ¿Saben más o menos cómo va la historia del lápiz? Un lápiz, un objeto tan simple, tan quizás baladí, superfluo, simplón, no puede planificarse. Es la unión del trabajo de muchas personas en distintas partes del mundo. Si algo tan pequeño como un lápiz termina por ser desarrollado por distintas personas que en realidad lo que estaban era persiguiendo su propósito individual, su interés particular, ¿cómo es la constitución de un país grande, una sociedad libre y responsable? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de ese puzzle que se llama Chile
para seguir consolidándolo como un país rico de verdad. Y no terminemos, o no termine este país, donde yo nací, del cual yo soy oriundo, donde, por ejemplo, y ustedes no me lo preguntan, hasta las tumbas son profanadas para ver si entre los restos de los muertos consiguen bienes de valor. Mi padre fue sacado de su tumba para ver si tenía algo de valor. El dolor que conlleva hacer una cola para poder conseguir cualquier tipo de bien, por simple que parezca, una mantequilla, una crema dental, un desodorante, la leche de tu hijo, cosas tan sencillas como esas. Qué increíble lo que puede hacer una idea. Por pequeña que sea, por minúscula, siempre de alguna u otra forma trasciende en toda sociedad. Por ello, y por muchas otras cosas más, hay que desarrollar una sociedad rica en contenido, que se empodere, que sea emprendedora, que sea capaz de cumplir y realizar su sueño. Muchas gracias. Vamos a iniciar una ronda de preguntas, así que quien quiera tomar la palabra, aquí está el primero. Buenos días, José. Una pregunta, y viendo más o menos cómo tú tomaste cierta parte en la perspectiva desde cómo la idea influye en una sociedad, me interesó mucho lo de la neolengua. Aquí también se da mucho y se ocupa también los políticos esa fase de tergiversar el lenguaje, de decir, no sé, todos y todas, chilenos y chilenas, y se da mucho, o sea, se parte muy micro, pero es la consecuencia que puede llegar a tener eso. Ejemplo, de la perspectiva tú como chileno venezolano, ¿qué ves que esas ideas perpetuarán o algún día caerán? Bien, normalmente digamos que es un proceso llevado, digamos que el lenguaje está compuesto por palabras, esas palabras terminan por ser, vamos a hacer una suerte de analogía, las palabras se componen como una suerte de muro, ese muro, las palabras son cada uno de los ladrillos, y el cemento termina por ser la sintaxis. En la medida en que tú llenas el lenguaje, y en este caso ese muro de muchos ladrillos sin un buen pegamento, es decir, una buena sintaxis, normalmente lleva ineludiblemente a que el muro sea muy endeble y que pueda caerse. En Venezuela eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que hay que incentivar? La educación dentro de, por ejemplo, todos los centros de estudio. Que, por ejemplo, una persona argumente más que narrar cualquier tipo de cosa. Que pueda desarrollarse y que pueda llevar un lenguaje sumamente fluido, que no se base solamente o meramente en palabras soeces, en insultos o cualquier tipo de descalificativo o lo que llaman algunos modismos, sino que se pueda desenvolver en un lenguaje propio y adecuado. Hola, te quería preguntar sobre qué opinas de que la oposición no presente ningún candidato en las próximas elecciones, bueno, que Maduro ha convocado. Bueno, eso es un tema sumamente importante tocarlo y yo creo que dentro de todo es bastante importante, digamos, por la coyuntura en la cual se vive en Venezuela. Actualmente en Venezuela no se está viviendo unas elecciones propiamente, no es un proceso, digamos, que transparente en el cual tú puedas elegir el gobernante de tu país. ¿Por qué? Porque no tienes un Consejo Nacional Electoral como ente rector que se encargue de hacer precisamente ese proceso transparente, y todo ello tiene un precedente para poder justificarlo. A ver, en Venezuela, digamos que todo está constituido, el poder está constituido en 5. Normalmente se divide en 3, bueno, en Venezuela son 5. Y todos los poderes lo tenía el oficialismo. Uno de esos poderes era el único que no tenía el oficialismo, lo tenía la oposición, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de Venezuela la ganaron en el año 2015, si no me equivoco. Y tomaron posesión en el año 2016. El único poder, el cual tiene, digamos, que atribuciones de Contraloría respecto a otros poderes. Por ejemplo, pueden hacer interpelaciones a otros ministros y demás. Pero bueno, para poder más o menos aterrizar la idea, la Asamblea Nacional, todas esas atribuciones se le fueron quitadas por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual está alineado con todo lo que viene siendo
el oficialismo, que al fin y al cabo es el chavismo. ¿Qué sucedió con eso? Eso llevó a un proceso de protestas porque la gente no reconocía eso. Entonces, ¿qué decía? Nosotros nos vamos a fundamentar en el artículo 350 de nuestra Constitución, que versa sobre el no reconocimiento de un gobierno dictatorial o autoritario. Todo ello, digamos que estaba basado en eso. De la noche a la mañana, algunos políticos dijeron que, bueno, nos acaban de vender la idea de que vamos a tener unas elecciones regionales. La gente, obviamente, que respondió, por ejemplo, a lo que llamamos el mandato del 16 de julio, el 31 de julio fueron las elecciones de la constituyente. No nos preguntaron si la queríamos o no la queríamos, sino va y va. Y elige usted los constituyentes que van a estar dentro de esa asamblea, independientemente si sabe, si no sabe. Lo que importa es que su dirección con el partido. Y el mandato o el plebiscito del 16 de julio era rechazar eso. Entonces, cuando tú le dices a la gente que te vas a medir en unas elecciones, momento, pero nosotros estamos en desconocimiento de ese Consejo Nacional Electoral, que a nivel internacional quedó en evidencia que la empresa que se encargaba de llevar los datos de ese Consejo Nacional Electoral dijo abiertamente que los datos habían sido manipulados. El plebiscito arrojó 7 millones de personas aproximadamente que participaron durante un proceso llevado solamente por la sociedad, sin ningún tipo de regulación del Estado. La Asamblea Nacional dijo en plenaria: vamos a hacer una consulta popular, un plebiscito. ¿No lo quiere hacer el Consejo Nacional Electoral? Bien, nosotros nos organizamos, sociedad, partidos políticos y organizaciones. Y llevaron eso a cabo. ¿Y cuál era el mandato? Que no iban a reconocer la constituyente. Entonces, cuando se fueron a las elecciones regionales para elegir a los gobernadores, obviamente le cambiaron las cifras, o la gente no votó, que también sucedió porque se desilusionó, se sintió engañada por la oposición. ¿Cómo es eso que después de tantas protestas, de gente muerta, de jóvenes como cada uno de ustedes, que pueden desarrollar sus proyectos vitales en cualquier momento y como quieran, dieron su vida por su país? ¿Cómo le dices tú a la madre de esos niños? Porque son niños, que simplemente eso no valió nada, que ahora te vas a ir a unas elecciones, que arrojó que de 23 gobernaciones, 19 las ganara el chavismo y 4 la oposición. De esas 4 que ganó la oposición, ok, la juramentación normalmente en Venezuela de los gobernadores es ante los consejos municipales. Perdón, los consejos legislativos, que es una instancia mayor del consejo municipal. Ellos dijeron no, la juramentación es ante la Asamblea Nacional Constituyente. Se fueron a elecciones y legitimaron 2 cosas. El Consejo Nacional Electoral, que había quedado en evidencia a nivel internacional, y la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente, ellos siguieron yéndose a procesos electorales que de facto tú sabes que no van a arrojar nada bueno. Y obviamente ganó siempre el oficialismo. Así la gente no quiera tener ese gobierno, lo va a tener. Y es triste, es lamentable, pero lo va a tener. Porque jugaron, digamos que muy inteligentemente eso. La oposición quedó dividida entre los que éramos coherentes y sensatos, me incluyo, y los que no. Los que tenían hambre de poder, los que se les notaban las costuras, los que querían estar en una instancia de poder pagando toda la nómina de su partido político para hacer más proselitismo o buscando sus intereses personales, y se olvidaron por completo que estaba un país perdiéndose, yéndose a la ruina, o ya está en la ruina. Entonces no es qué candidato va a ser, no es quién se va a medir a Maduro, es cómo vamos a sacar a Maduro del poder. Esa es la respuesta. Te quería preguntar, ¿tú qué opinas
con el tema del uso, en este caso, de si es posible una intervención, en este caso militar, para evitar quizás a futuro una guerra civil, porque, por ejemplo, vemos que en Venezuela, incluso hasta la educación, por ejemplo, está siendo como interferida por el régimen de Maduro, como la Escuela Nacional Unificada que hubo hace tiempo, por ejemplo, y como que el tema de las ideas, por ejemplo, que tú decías, ¿Ya? en lo que es la educación, ahí empieza todo, la semilla como... Sí, en Venezuela se ve muchísimo eso. Yo esas imágenes no las coloqué, pero se ve mucho el adoctrinamiento en Venezuela. O sea, los niños hacen orden cerrado y con la imagen de Chávez, y la imagen de Chávez está en todos los salones y cosas así. E inclusive dentro de los libros. Pueden ver cosas como, por ejemplo, a Chávez con Dios o Jesús y parte del Libertador. Respondiendo un poco la pregunta respecto de algún tipo de intervención o incluso el riesgo de caer en una guerra civil, es quizás un poco complicado, porque por ejemplo en Venezuela existe un control de armas. Entonces la ciudadanía incluso no se pudiese organizar para que eso pudiera ser una guerra. No, es una masacre. El pueblo venezolano, cada uno de los ciudadanos venezolanos está desprovisto de cualquier tipo de arma o cualquier tipo de artilugio que le pudiera ayudar o coadyuvar a la defensa de su propiedad. ¿Y cuál es la primera propiedad de una persona? La vida. La vida. Entonces no podemos hablar de guerra civil, sino de masacre. Porque nunca vamos a llegar a eso. ¿Hay control de eso? ¿Ah? Sí. Y todo ello se dio por el golpe de Estado del 2001-2002, que fue autogolpe. No, claro, pero, o sea, por ejemplo, si no me equivoco, aquí, por ejemplo, se dan permisos especiales y hay unas pruebas para ello. Allá no. Y todo se centralizó para que no existiera algún tipo de organización, digamos que una sublevación por parte de un órgano policial. Ellos llevaron todo a que, bueno, vamos a centralizar toda la policía. No hay policías municipales, no hay policías regionales, todos son policías nacionales. Y todos van a una misma universidad que es del Estado. Y también hay adoctrinamiento.